A continuación vamos a hablar de la evolución de la educación en el Uruguay. Comenzó con la vida constitucional en 1830. En este año funcionaban en Montevideo solamente 3 escuelas de educación primaria. En cuanto a la enseñanza superior, desde 1833, año en el que el padre Antonio Larrañaga propone un proyecto de ley creando 7 cátedras, hasta 1938, bajo el gobierno de Manuel Oribe, fecha en que el Colegio Oriental de Humanidades y el Poder Ejecutivo instituyen la Universidad Mayor de la República. El 26 de febrero de 1848 se dictó el decreto reglamentario de enseñanza primaria, organizando el Instituto de Introducción. En cuanto a la educación privada, en 1861 se crea el primer colegio regido por las Hermanas del Huerto. La formación de docentes inicia en 1866 bajo la Junta Económica Administrativa de Montevideo, creándose la Escuela Normal. 2 años más tarde se crea la histórica Sociedad de Amigos de la Educación Popular, a instancias de José Pero Varela. En 1874, Varela, llamado el Reformador, publica su obra La Educación del Pueblo. Esta obra refleja hasta hoy en día la filosofía educativa del pueblo uruguayo. 2 años más tarde, publica la legislación escolar. Ambas obras son pilares de la educación uruguaya. En 1877, bajo la dictadura de Latorre, se decreta la reforma educativa, bajo 3 preceptos básicos: obligatoriedad, laicidad y gratuidad, que rigen la educación hasta nuestros días. En 1879 se crea la Escuela de Artes y Oficios, precursora de la Universidad del Trabajo, actualmente Educación Técnica Profesional. Las ideologías del vallismo en ese momento eran extender la educación a la mayor cantidad de las personas en el país, ya que se creía que un ciudadano con mejor educación y consciente podía participar activamente en la sociedad. También apuntaba a reafirmar la gratitud en la enseñanza en los 3 sectores. Valle realizó un viaje a Europa para observar la modalidad de trabajo y de vuelta en Uruguay implementó su reforma basada en lo que recopiló en Europa, sumado a la influencia de los principios valerianos. Varela, pionero en la reforma educativa, planteaba que la educación debía ser obligatoria, gratuita y laica, pero se concentró en la primaria. Valle lo que hizo fue tomar estos principios y potenciarlos, llevándolos a los niveles secundarios y el nivel terciario, ya que antes en los 2 niveles más altos se debía pagar cuotas de ingreso, más cuotas por cada examen, que era relativamente caro para la época. Otro aspecto que se centró el vallismo fue en la creación de liceos departamentales. Esta iniciativa ya se había tratado de llevar a cabo, pero la carencia de capital había parado con el proyecto. Este consistía en evitar que los alumnos abandonaran su pueblo para ir a la capital a realizar la secundaria y la facultad. Los liceos departamentales consistían en un programa idéntico al que se brindaba en Montevideo y al egresar de secundaria quedaban aptos para entrar a la universidad. Esto fue un error en el plan educativo, ya que a la larga los alumnos debían sí o sí, para terminar la carrera, radicarse en la capital. Lo que se debió hacer fue preparar a los alumnos para las necesidades y trabajos que se realizaban en el interior. El vallismo se centró también en el sector feminista, ya que era muy escasa la participación de las mujeres en los 3 sectores. Principalmente esto se debía a los prejuicios sociales existentes en la época. Para ello se creó dentro del organismo de secundaria la sección feminista y la realización de escuelas y liceos solamente para mujeres. Esta división por sexos no era compartida por el Poder Ejecutivo, principalmente por el presidente José Valle y Ordóñez. Uno de los otros aspectos apuntó a diversificar la educación. Se crearon las escuelas de oficio, donde no era necesario haber terminado la secundaria. Esto se implementó para aquellos alumnos que no estaban interesados en carreras terciarias. Se creó la Escuela de Arte y junto a esta se formó una orquesta para la organización de eventos públicos. La creación de la Escuela de Arte fue en busca de la extensión de la cultura artística y musical. Aparte de esto, se creó la Comisión Nacional de Educación Física con el objetivo de introducir la materia primaria y la creación de plazas de deportes.
Si bien se profundizó principalmente en los tres sectores, primaria, secundaria y terciaria, y algo se inició en cuanto a educación física, arte y oficio, algunas de estas reformas basadas en planes existentes, que fueron potenciados sumado a lo que se imitó de Europa, muestran una ideología avanzada del vallismo, donde no solo se enfatizó el intelectual, sino que también lo relativo al arte de educación física. La dictadura comenzó el 27 de junio de 1973 a causa de un golpe de Estado y terminó en el 1985. La educación se vio afectada en muchos ámbitos. Por ejemplo, le revisaban los bolsos al entrar al centro educativo, se prohibió el pelo largo en los hombres, las polleras cortas en las mujeres, no era posible reunirse con tus amigos en los pasillos, se controlaba la identidad y otras medidas que prevenían manifestaciones no deseables por el régimen dictatorial. Con respecto a los programas y planes de estudio, se promovieron concepciones que la práctica pedagógica había dejado de lado. Se vigiló el material educacional al detalle, se censuraron textos que se utilizaron durante mucho tiempo en nuestro país y se redactaron textos especialmente, según las nuevas pautas ideológicas. La Universidad de la República se vio afectada fuertemente en su funcionamiento. Se revisaron los planes de estudio en su totalidad y cambiaron sus orientaciones, eliminando temáticas de carácter social que generaron discusiones sobre la realidad contextual, y se orientó a una formación profesionalista y práctica. La educación ha ido evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Hoy en día nos brinda más oportunidades, por ejemplo las XHO. La tecnología que hay en los liceos, como útiles o aparatos para estudiar en las respectivas materias. En el Uruguay se destaca que hay acceso universal en educación primaria y que el acceso preescolar para niños de 4 y 5 años es bueno. Sin embargo, indica que los índices de finalización de educación secundaria siguen siendo insatisfactorios y aumentaron muy lentamente en las últimas décadas en comparación con otros países de la región.